Pero Walter, ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha, lo vamos a recibir porque es la primera vez que participa en nuestro programa, un referente de la política nacional, fue exministro de la Producción Nacional en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, Ricardo Buyarle, Walter y Martín, los saludamos. ¿Cómo le va, Ricardo? Walter, Martín, buen día, un gusto saludarlos, ¿cómo andan? Aquí lo estamos escuchando bien, ¿y usted nos escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, ¿dónde está, Ricardo? ¿En qué parte del país se encuentra usted? Estoy en Formosa, bueno, como todos saben lo que está pasando, ¿no? En nuestro país es muy difícil movilizarse, salir de la provincia y entrar a la provincia es bastante difícil, salir porque transitas y, bueno, se hace cada vez más complicado por la situación de la pandemia y de todo lo que está pasando en cada una de las provincias, ¿no? Tienen que pasar por cada provincia con un certificado libre de coronavirus, con un PCR. Después, si salís de la provincia, si yo cruzo, voy hasta la localidad de Vaperón, ahí cruzo el puente de Bermejo, ya tengo que entrar, pero estoy hablando de eso, y tengo que estar 15 días en cuarentena. Así que bueno, estoy acá en Formosa, trabajando en todo lo que tenga que ver con política y bueno, con las cosas que cada uno tiene también. Buen día, Ricardo. Walter Mespolete saluda. Walter, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta tiene que ver justamente, ya que estás ligado al tema de la producción y dentro de lo que fue también tu actividad política en el gobierno anterior y también en lo que tiene que ver tu faz privada, ¿cómo se encuentra el tema de la producción y lo que tiene que ver la situación agrícola-ganadero en la provincia de Formosa en estos días? Mira, Formosa, a diferencia de Chaco, es una provincia casi exclusivamente ganadera. El Chaco es una provincia más agrícola ganadera, ¿no? La importancia del Chaco en la agricultura no la vengo a descubrir ahora. Te diría que nuestra provincia en todo este tiempo lo que ha tomado es un perfil mucho más ganadero, que hoy está sufriendo como consecuencia de esta tremenda sequía que estamos soportando, las quemazones. La verdad es que se hace bastante difícil hoy trabajar en Formosa porque hay que agregarle las heladas. Entonces no estamos pasando un buen momento, no estamos saliendo bien del invierno, el pronóstico tampoco es alentador para adelante, así que entramos en una época que es parición, con vacas en regular estado, algunas buenas, otras regulares. En mi caso hay gente que está mucho más complicado de pasto y de agua, y a eso también hay que sumarle que se viene la época ahora de lo que es el Torre, ¿no? El servicio. Entonces, todo lo que nos vaya mal este año, en algunos casos va a repercutir el año que viene hasta el año 2022. Lamentablemente, bueno, la producción ganadera es así. En cuanto a la agricultura, nuestra zona ya ahí es un poco más general, tanto Chaco como Formosa tiene un clima muy complicado, altas temperaturas, concentración de lluvia en una época, y se hace muy difícil sostener la agricultura puntualmente en Formosa. Tampoco hay servicios como para hacer todas las labores culturales para la siembra y cosecha. Así que diría, en líneas generales, complicado por la sequía hoy y también a futuro, y complicado por también todo lo que significa la incertidumbre de cómo va a seguir todo este tema de la pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que Formosa es una productora de bananas, ¿cómo se encuentra el mercado? Y más que nada teniendo en cuenta el proyecto presentado bajo autoría tuya en compañía con otros legisladores sobre el pedido de justamente declarar la emergencia agropecuaria en la provincia de Formosa. Bueno, la producción de bananas se ha venido reduciendo no solo en Formosa, sino a nivel país, ¿no? Con la
con el comercio con Paraguay y con Ecuador, la producción en nuestro país se complica más, y en nuestra provincia también. Cada helada es un masazo a los productores bananeros, que cada vez tienen menos espalda, que cada vez son más chicos. Entonces, Argentina produce solamente el 20% de la banana que se consume, con lo cual cualquier tipo de restricción, como por ahí se plantea para el comercio, se hace muy difícil, porque no se puede cerrar las fronteras con una producción del 20%, ¿no? Y aparte hay convenios firmados. En cuanto a la emergencia, yo hice el pedido de emergencia, el gobernador dictó ya la emergencia, con lo cual la verdad que estamos a tiempo. Esta semana, creo que mañana lo va a tratar el comité de emergencia del Ministerio de Agricultura, y seguramente va a ser homologada a nivel nacional. Con lo cual, para nuestra provincia, para nuestros productores, empezarán a correr, no digo los beneficios porque son pocos, no podemos hablar de beneficios cuando estamos en esta situación tan difícil, pero sí las prerrogativas que da la ley 26.509, que es la ley de emergencia agropecuaria. Ricardo, preguntarle también sobre la situación de salud en la provincia de Formosa, sabiendo que al principio de esta pandemia Formosa y Catamarca eran las primeras y las únicas dos provincias en el país que durante casi 4 meses no presentaban un solo caso de COVID, y luego, a raíz de distintos focos de contagio, empezó obviamente la pandemia también en ese sector. Hoy por hoy leemos en el diario La Mañana de Formosa que Formosa es la única provincia en el país que todavía no registró contagio dentro de lo que es el personal de salud de la provincia. ¿Usted cómo la ve, obviamente desde el punto de vista de la oposición, cómo ve justamente su provincia en el ámbito de salud? Sí, mira, Formosa cerró a tiempo su frontera. Formosa hizo por ahí lo que no terminó de hacer Argentina, cerró las fronteras, aplicó un cierre bastante hermético, como todos sabemos, como vecinos. No hubo casos, y la verdad es que no hay casos. Yo no quiero politizar una cuestión como esta. Se puede discutir las medidas, pero no politizar. Y cuando uno critica, no las politiza, sino que piensa que se pueden hacer alguna cuestión distinta. Formosa, en el sentido, yo creo que el COVID o el coronavirus es un virus muy difícil de ocultar. He leído por ahí que algunos decían que en Formosa se ocultaba. A mí me parece que es muy difícil ocultar. De hecho, China no lo pudo hacer. Entonces, a mí me pone contento que epidemiológicamente Formosa, aparentemente, pese a los casos que hubo, que sobre todo se dieron en los centros de aislamiento que se dan, más algunos casos de camioneros y contactos estrechos, aparentemente, por ahora, no ha habido, no pareciera haber circulación viral, o no hay todavía infectación por circulación local, ¿no? Pero yo quiero ser sincero en esto. Creo que el virus está latente, que va a entrar, y que la única forma que tenemos de solucionar este problema es con la vacuna. Mientras no esté la vacuna, todos vamos a estar lamentablemente expuestos al riesgo de contraer la enfermedad. Algunos será asintomático, otros con síntomas, pero a mí me pone contento la situación que está en mi provincia, porque yo no puedo, por más que sea opositor, pensar que no soy de los que piensa que cuanto peor mejor, y mucho menos del tema de la salud de la gente, ¿no? A mí, quizás lo que uno sí tiene preocupación y dudas es si nuestras provincias, no voy a hablar de la mía, ante una situación de desborde, que Dios no permita que suceda, como está pasando en todo el país, y como lamentablemente lo han sufrido ustedes, que felizmente creo que han bajado los casos en el Chaco,
si la salud pública y la privada están en condiciones de atender todo, ¿no? La situación de emergencia. Esperemos que los servicios sanitarios respondan a la emergencia y que sea en el nivel país y estaciones que Formosa, digamos, con esta falta de circulación local. Hay que tener muy en cuenta también, Ricardo, que Paraguay, frontera permanente y de mucho tránsito en otras oportunidades con Formosa, está teniendo en los últimos días un repunte bastante elevado, y justamente eso hará que se extremen las medidas justamente de precaución allí en Formosa por esta situación de COVID, ¿no? Sí, bueno, los otros días se detectó una mujer que había ingresado de Paraguay, que dio positivo a coronavirus, que estuvo trabajando y se la detectó dentro de las 24 o 36 horas, se aisló. Aparentemente no hubo otros contactos, hay otros, creo que hubo 6 casos en la ciudad de Clorinda, que la ciudad de Clorinda hoy está en fase 1. Pero bueno, en Formosa es mucho más estricto que en otros lugares como está funcionando. No están abiertos los bares, los restaurantes, los clubes. A las 8 de la noche se cierra absolutamente todo, salvo las estaciones de servicio, digo, todo lo que sea supermercados, kioscos, está todo cerrado y es una ciudad desierta. Pero bueno, voy a repetir, todas estas son medidas que uno puede tomar para tratar de controlar lo máximo posible. Hay que ver, y todos sabemos la realidad de qué pasa en mi provincia, de la gente que viene a cobrar el IFE, que cada vez que se cobra el IFE hay que estar controlando, porque desgraciadamente hay gente que no le corresponde cobrar y que está incluida en el cobro, y que termina siendo una situación bastante complicada desde el punto de vista sanitario. Pero sí, el tránsito, dicen, o por lo menos todos los días detectan pases, hay patrullaje constante en la costa, pero sabemos que a la noche, y hoy tenemos frontera casi seca, se van a dar algunos cruces desde Paraguay a esta zona, o cualquier otro tipo de infección. Cualquiera de nosotros puede ser portador del virus. Todos sabemos que nosotros para entrar tenemos que traer un PCR negativo, nos hacen un PCR en mi caso, y 15 días de aislamiento. Pero esto es biología, no es matemática. En este caso, bueno, yo voy a llevar al plano de la política nacional. ¿Cómo vio usted la última sesión en Cámara de Diputados, donde el grupo de legisladores de Juntos por el Cambio sesionaba dentro del Parlamento y el resto de los legisladores de la oposición vía virtual, y a pesar de que por allí cuando uno quería intervenir, digamos, desde el ámbito del recinto parlamentario, le decía el presidente de la Cámara de Diputados, diputado fulano, usted está ausente, no puede hablar? ¿Cómo lo ve a esta situación política que se dio justamente en esta última sesión en la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que fue una sesión irregular, que es una sesión nula, y voy a explicar por qué. Las leyes se hacen, las leyes, los reglamentos se hacen para cumplir. Y generalmente las regulaciones son para favorecer a las minorías. De eso se trata la democracia. Cuando hacemos una ley es para proteger los derechos fundamentalmente de los más débiles. Los grandes pueden imponer su derecho con mucha más facilidad, pero entonces la ley lo que hace es igualarnos a todos en el Estado de Derecho. El reglamento de la Cámara de Diputados dice que la sesión es presencial, siempre. Nosotros en el mes de abril, creo que fue, celebramos un protocolo donde decíamos que por excepción íbamos a funcionar en forma mixta entre los que estaban presentes, que podían ser alrededor de 40 o 41 del recinto, los que se conectaban en forma virtual. Pero que los temas, y lo habíamos hablado, tenían que ser temas acordados, temas como evidentemente tratamos, una moratoria, que más allá de las discrepancias que tuvimos en un artículo puntualmente y en algunas otras cosas se aprobaron,
la ley de teletrabajo, que ojalá se hubiera podido trabajar más, de todas maneras se le dio media sanción, las leyes de Malvinas en cuanto al territorio y a la extensión de la zona económica del territorio continental argentino en Malvinas. Hemos sancionado leyes de común acuerdo. Lo que nosotros decimos es que, vencido el protocolo por el tiempo que establecimos, se requería volver a aprobar ese protocolo con las materias que establece el reglamento. Creo que se convocó mal a la sesión. No puede ser que los 90 y pico de diputados que estaban presentes en la Cámara figuraran ausentes y no pudieron votar, y los que estaban en su casa, los que estaban ausentes del recinto, estaban presentes. Creo que el presidente de la Cámara se equivocó. Creo que el bloque de Frente de Todos se equivocó. La Argentina no necesita confrontación. La Argentina necesita tratar las leyes que vienen, las leyes del presupuesto. Esta ley, para mí, inoportuna, innecesaria y tendenciosa, que es la reforma judicial, necesita que se trabaje de una forma mucho más activa y de acuerdo con los bloques. Lo que va a ser la fórmula del haber previsional, nosotros también entendemos que tiene que ser presencial. ¿Y por qué decimos que tiene que ser presencial? Porque hay que estar en el recinto y trabajar con los asesores y trabajar con las leyes como se trabaja normalmente, que es yo con un compañero de bloque, con uno del otro bloque y buscando los acuerdos. Yo creo que fue un enorme error del Frente de Todos impulsar y quebrar de esta manera, llevando al punto de la casi judicialización de una sesión. Diputado, con relación a uno de esos proyectos que tiene que ver justamente con los delitos hacia los productores agropecuarios y la modificación del Código Penal de la Nación, ¿esto cómo está dentro de la legislatura nacional? ¿Se está tratando? Bueno, absolutamente parado. Hoy lo único que se está moviendo en el Congreso de la Nación es el proyecto de reforma judicial. Absolutamente nada más. O sea que lo único que interesa al Estado es tratar de salvar la ropa, digamos, con las causas judiciales que tiene la exmandataria. Así es. No hay otro tratamiento. El 15 va a entrar el presupuesto. No tenemos tratamiento de otra cosa. De hecho, nosotros aprobamos la ley de economía de conocimiento. El Senado la tiene dormida, van a saber por qué. La hemos trabajado. Pero lo único que le preocupa hoy al oficialismo es conseguir el acuerdo para una reforma judicial que no le sirve a la gente. Eso sí también quiero decir. Porque los problemas de la gente no tienen que ver en su inmensa mayoría con la justicia federal. Es decir, ni vos, ni yo, ni quien nos escucha, bueno, yo estoy más cerca por ser funcionario público, digamos, ¿no? Pero las leyes que de lo que se va a reformar son todos los casos de narcotráfico, corrupción, trata de personas, pues seguramente tus oyentes tienen problemas de cobro de alimentos, de problemas de familia, de los que entran y salen por una puerta, entran por una puerta y salen por la otra, de avigiato, de rotura de silobolsa, de estafa, bueno, nada de eso se va a tratar en la reforma judicial. La reforma judicial, más que solucionar los problemas de la gente, soluciona los problemas del pasado y que tienen que ver con hechos de corrupción que pasaron en el país. Diputado, cuando hablamos justamente de estos tipos de situaciones, reforma judicial, que es la base hoy por hoy de lo que usted dice, ¿no? La política a nivel legislativo nacional en ambas cámaras, ¿qué impresión le da en lo personal, en lo particular y también en lo político? ¿A qué se está apuntando con esto? Y aparte, más allá del legislativo, ¿cuáles son, o cree usted, los propósitos en los próximos meses del mismo gobierno nacional en la figura del presidente Fernández? ¿Referido al proyecto de reforma judicial, decís? Exacto. En general, en realidad, referido a las distintas situaciones que estamos padeciendo todos los argentinos. A ver, yo tengo que ser sincero. Yo, cuando el presidente Fernández asumió, más allá de no coincidir con su orientación política, yo creí que el presidente iba a tener otro tipo de mirada hacia el país. El país hoy está dividido
como pocas veces veo. Uno escribe en una red social y recibe... Yo tengo cuentas, por ejemplo, en Twitter, y hay seguidores hay cuentas que vos no sabés que te siguen, pero que tienen 52 seguidores. Esas son todas cuentas fakes o trolls o cuentas truchas, para decirlo en castellano. Cuando vos escribís, automáticamente te insultan, te agreden a vos, a tu familia. Y eso el presidente, yo pensé que venía a parar, a incluir, a dar un discurso general, a soportar y a entender las disidencias, pero creo que el presidente con cada discurso lo que hace es agrietar más la relación de la Argentina. En la Argentina hace algún tiempo las familias dejaron en algunos casos muchas familias dejaron de juntarse por las diferencias políticas. Cuando el presidente dice los argentinos de bien van a ir a un banderazo, quiere decir que los argentinos de mal se expresan de otra manera. Cuando el jefe de gabinete dice que el problema de las tomas en la provincia de Buenos Aires es de Macri y Vidal, es de un cinismo pocas veces visto, ¿no? Porque su abuelo fue gobernador, porque 29 de los últimos 33 años gobernó el peronismo ahí, que aparecieron ahora los problemas de la vivienda, o es que nunca se resolvió. O cuando quieren echar al procurador para poner su propia gente para conseguir impunidad, o cuando hacen una moratoria y lo ponen a Cristóbal López, una persona que se enriqueció y creó empresas a costa de los impuestos que no pagó. Entonces, yo pensé que el presidente se iba a abocar a hacer más de consenso, a convocar, y todos sabemos que en un momento se vota, y que la sociedad lo votó a ellos para que funcionaran, pero a nosotros para que lo controláramos. Entonces, cuando vos pensás distinto, estás sirviendo a otros intereses. Cuando pensás distinto respecto a este impuesto que quieren crear, también porque no sirve para la Argentina. Entonces yo creo que es un presidente que hoy tiene un discurso más hacia los militantes que hacia los argentinos. Creo que eso no sirve. Y en materia económica creo que todavía no estamos viviendo las consecuencias de la inacción de las famosas 60 medidas que van a llegar y que parece que vienen en carreta, y las de la pandemia, ¿no? Así que la verdad es que ojalá esté equivocado. Nada me gustaría más que estar equivocado en este caso, pero el panorama se presenta difícil. Y justamente cuando hablamos de la situación de toma de tierras y todo lo demás, duele y mucho y molesta más que nada por allí las expresiones que hace justamente funcionarios del gobierno nacional, e inclusive, por ejemplo, este personaje, como por ahí podemos llamarlo, a Grabois, justamente, que es uno de los que alienta la toma de tierras para que, o aduciendo justamente que es la necesidad de la gente, y cuando vemos que en muchos de los casos eso no es así. Y por otro lado, uno ve como argentino la situación que expresan tanto ciudadanos de Paraguay como de Bolivia, Perú, Colombia, todos los que vienen de afuera y que son los que primeros hacen este tipo de tomas, y que si un argentino hiciera lo propio, digamos, en esos países, lo primero que es meterle en cana, hablando así, o meterlos presos y haciéndoles cumplir la ley. ¿Por qué eso no ocurre? ¿No hay esa reciprocidad, digamos, en cumplimiento de leyes como los tienen que cumplir los argentinos afuera y no los extranjeros dentro de Argentina? Pero hay dos cosas en lo que decir. Primero, que el oficialismo lo que hace es tener un discurso en abanico, ¿sí? Entonces, una parte del gobierno, que es Grabois y Navarro, Chino Navarro, a los dichos, Grabois lo dice a propia voz, Navarro lo acusó Berni, entonces, bueno, salen y, según los dichos, alientan las tomas, el ilícito de lo que es violación de la propiedad privada. La ministra Frederick dice, va y ante una toma y la reacción de los vecinos, denuncia a los vecinos y no a los que cometen el delito de la toma. Alberto Fernández, que dice que muchos de los que
en el lanzamiento de su plan de seguridad estigmatiza la pobreza y dice que la inseguridad es producto de una sociedad desigual, dando a entender que el que es pobre es delincuente, cosa que en absoluto es así. Bernie, que dice que la misma vez dice que no es ilegal, que no es una cuestión de seguridad las tomas, y Bernie dice que es un ilícito. Entonces a través de esto confunden al electorado, que un electorado que lo que toma son discursos de las personas, pero en realidad lo que están haciendo es llevando siempre el agua para la propia fuente, porque todos responden a Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner es en última instancia la que da el visto bueno para todas estas cosas que pasen. Nadie tiene que confundirse. Hoy la toma de tierra es, si no es alentada, en algunos casos es alentada por dirigentes de grupos sociales, como se ha dicho, y en otros casos es el propio gobierno el que trata de justificar las tomas y el que trata de hacer la vista gorda, generando un caos y violando la propiedad privada y con un clima de inseguridad jurídica como se está viviendo hoy en Argentina, ¿no? Y cuando hay tanta inseguridad, como pasa hoy en la Argentina, lo vemos sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires parece un periodista, porque comenta la inseguridad pero no la soluciona, ¿no? Entonces, es decir, ministro, ¿y por qué no soluciona el problema de la inseguridad? ¿Por qué no se actúa en el caso de toma de tierra? ¿Por qué no suceden esas cosas? Bueno, son las cosas incomprensibles de un gobierno que habla mucho más de lo que dice, que lo que hace, perdón. Diputado, desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Hemos tenido la más clara y contundente de sus declaraciones para, repasar después durante la semana, tener en cuenta también muchas reflexiones que hemos brindado en este tiempo para que la ciudadanía de Chaco pueda conocer también el otro punto de vista de un legislador nacional. Desde ya le agradezco este contacto y aquí están los micrófonos. Mucho y le deseo lo mejor para todos ustedes y para la audiencia.